contemplando nuestra Pascua que es Cristo. Hoy día me gustaría resumir en 3 frases, en 3 confesiones o en 3 afirmaciones lo que hemos venido reflexionando, enseñando durante estas casi 2 semanas. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado y Cristo regresará. Estas 3 frases resumen y exponen nuestra más profunda confesión de fe respecto a esta fecha especial que es la Pascua de Resurrección. Y estas 3 frases serían las siguientes, frases que yo ya las he mencionado en otros momentos o en otras fechas predicando en nuestra iglesia. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado y Cristo regresará, o Cristo vendrá otra vez. Pero para conservarlo en la afirmación corta es Cristo regresará. El día viernes, el último día que estuvimos juntos, hice estas preguntas. ¿Qué recordamos en estos días? ¿Qué es lo que recordamos? ¿Qué es lo que traemos a la memoria? ¿Qué celebramos en esta fecha? ¿De qué hemos hablado, reflexionado y enseñado durante estas 2 semanas? Usted recordará que comenzamos este viaje o esta jornada de preparación con Éxodo capítulo 12, que el título era Esperando nuestra Pascua, pero la primera cláusula era la víctima de la Pascua. Y así comenzamos esta jornada o este viaje a través de gran parte de la Escritura, la víctima de la Pascua. Y eso era lo que nos decía Éxodo capítulo 12. Cuando Dios instituyó al pueblo de Israel para que celebraran esta cena pascual, la que ya estudiamos en algún minuto, los hijos debían preguntarle a sus padres, ¿qué es lo que es este rito? ¿Qué es lo que era esa cena pascual que celebraba el pueblo de Israel una vez al año? Y los padres debían responder, es la víctima de la Pascua. Después seguimos con el polvo, el arco iris y así sucesivamente algunas porciones de la teología bíblica, de la historia de la redención, la historia de la salvación y de la esperanza, algunos hitos, como si estuviésemos escalando una cordillera o un conjunto de montes. Hay ciertos hitos o ciertas cumbres durante todo este trayecto. Pues bien, hemos venido estudiando estos hitos o estos montes que se asoman para ir dando estos retazos, estos pincelazos de lo que es el cuadro, la pintura y la obra de la redención. Y el día viernes meditamos precisamente en esa víctima de la Pascua. Como lo decía Isaías 53, lo recuerda uno de nuestros textos de estudio en nuestros hogares, que Dios cargó en él, en esta víctima sufriente, el pecado de todos nosotros. Y el viernes recordábamos esto, aunque hay discusión si efectivamente Cristo murió un miércoles de la semana pascual o un jueves o un viernes, pero tiene que haber un día para recordar su muerte y su crucifixión. Y cuando recordábamos eso estábamos precisamente hablando de esa víctima de la Pascua, de ese cordero que quita y quitaba el pecado del mundo, que es el Señor Jesucristo. Recuerde, esta fecha no se trata de días santos o días especiales. Esta fecha se trata de una palabra o de un concepto, que es el Evangelio. Y eso recordábamos y enseñábamos el día viernes. En la Biblia se nos manda que debemos proclamar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo.
Es decir, de alguna manera coloquial, debemos proclamar el Evangelio cuando creemos que corresponde y cuando creemos que no corresponde, es decir, siempre. Y por eso hemos querido utilizar estas fechas, estos días especiales para saturarnos de Cristo y de su Evangelio. En estos días en que la mayoría del mundo, hasta hace un par de horas, creyentes y no creyentes, giran y viven alrededor de estos feriados para sus compras, para sus fiestas, para lo que ven en la televisión, creemos que este tiempo es idóneo y propicio para mostrar y hablar de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y si el Dios soberano ha permitido que casi durante 2000 milenios o 2000 años, si Él ha permitido que exista una semana en la cual se puede conversar de lo que sucedió en aquel monte de la calavera en Jerusalén hace 2000 años, entonces sabia y oportunamente hablamos de estos sucesos que cambiaron y transformaron la historia de la humanidad. Y por supuesto, también cambiaron la historia, el rumbo de nuestra propia vida. Entonces, para concluir nuestras preguntas, ¿qué proclamamos en esta fecha? El Evangelio. ¿Qué enseñamos? El Evangelio. Y como vimos el viernes en Corintios 15, el Evangelio es que la víctima de la Pascua, que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo, en un día como hoy, el primer día de la semana, que Cristo resucitó. Así que quiero dar las gracias a los hermanos y hermanas que de una u otra forma compartieron durante estos días u hoy este mensaje, el mensaje del Evangelio. Es muy grato ver que temprano hermanos y hermanas en sus estados de Instagram, de Facebook, de WhatsApp o de otras redes sociales, en sus feeds o en sus historias, compartieron el mensaje del Evangelio, ya sea con un versículo, con una imagen, con una frase. Realmente, hermanos y hermanas, estoy agradecido de ustedes porque de eso trata nuestro llamado y nuestra vocación mientras vivamos en esta tierra. Proclamar y compartir las buenas noticias. Proclamar el Evangelio, que es que Cristo murió por nosotros y que Cristo resucitó para nuestra salvación. El día de ayer, el pastor Harry Powell, que es pastor allá en Estados Unidos, nos regaló un mensaje, especialmente para nosotros. Usted vio la introducción que él hizo. Él dijo, voy a predicar esto para la Iglesia Bautista de Conchalí. El pastor Harry fue nuestro último pastor en la iglesia. Hasta el 2004 él nos pastoreó. Después tuvo un pequeño regreso con una de sus hijas para venir a finiquitar sus últimos asuntos en Chile. Y él lo invité yo para que nos predicara el día de ayer. Y él nos decía tres cosas respecto a la palabra. Que el creyente verdadero ha escogido el camino de la verdad. Los creyentes hemos escogido el camino de la verdad en el Salmo 119, verso 30. Y el Evangelio es la verdad que hemos escogido. Y lo dice el apóstol Pablo. El Evangelio es el camino de verdad que hemos escogido. ¿Y qué hacemos con este Evangelio? Lo ponemos delante de nosotros. ¿Se recuerda? Lo ponemos delante de nosotros, al frente de nuestro caminar. Segundo, nos apegamos a este Evangelio. Nos unimos, nos ajustamos. Primero lo ponemos delante como un nivel, como una regla por la cual nos nivelamos
y caminamos. Segundo, nos unimos y nos pegamos a este Evangelio. Y en tercer lugar, corremos por esta verdad que salva, por esta verdad que redime. Se recuerda el pariente cercano, este hombre redentor de la familia de Noemí y de Ruth. Pues bien, el Evangelio es un mensaje redentor. Así que ese es la verdad que hoy día quiero volver a rescatar, volver a poner delante de ustedes, para que este Evangelio que salva, que redime, que da esperanza, usted ande conforme a esta verdad como un nivel para construir, que usted se apegue, se una a este Evangelio como aquello que le da esperanza a toda su vida y que corramos por este Evangelio. Les pido por favor que vayamos a Primera Carta a los Corintios, capítulo 15. Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, donde estuvimos leyendo el día viernes y también era parte de la lectura que les recomendé hoy para su culto familiar. Lo tiene ahí en sus Biblias o en su tablet o en su celular. Primera Carta a los Corintios, capítulo 15. Dice así, versos 1 al 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 1 al 4. Dice así el apóstol Pablo. Además os declaro, hermanos, el Evangelio, las buenas nuevas que les he predicado, le dice Pablo a esta iglesia, el cual, Evangelio, mensaje, en el cual también, el cual recibieron ustedes y en el cual también perseveran, es decir, por el cual corremos. Versículo 2, por el cual, Evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, son salvos, son creyentes, si no creyeron en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí hay algo que llama la atención, en primer lugar, y es la repetición 2 veces de la frase conforme a las Escrituras, conforme a la verdad, conforme a la Biblia, conforme a la revelación de Dios. ¿Y qué es lo que fue conforme, en este caso, a la verdad del Antiguo Testamento, que era la Biblia que tenían los apóstoles a su alcance? El Nuevo Testamento se estaba redactando recién. ¿Qué es lo que pasó en conformidad, ajustada como este nivel o esta plomada por la cual se ajusta un edificio, una construcción? Bueno, ¿qué es lo que sucedió conforme o nivelado a estas escrituras? Que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo resucitó al tercer día. Estas dos cosas, o estas tres cosas, estos tres elementos, que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó, todo esto fue conforme a las escrituras del Antiguo Testamento. El advenimiento de Cristo por medio de una Virgen, María, en Belén, el que Jesús viviera, el que sufriera en la cruz, el que fuese sepultado y resucitara, todo eso fue profetizado y anunciado en el Antiguo Testamento, como lo vimos durante 11 devocionales. Se recuerda que terminamos y todo sucedió conforme a las Escrituras. Esa es la verdad que tenemos. Nada de lo que le sucedió a Cristo fue al azar o coincidencia.
aún la traición de Judas estaba contemplada en el plan soberano de Dios. Aunque Judas no fue obligado a hacer eso, él en plena libertad escogió y decidió traicionar al Señor Jesucristo. Esto es el Evangelio, son las buenas nuevas, las buenas noticias, que Cristo murió y que resucitó. Recuerda las tres primeras frases o las frases que resumen nuestro mensaje. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado y Cristo regresará. Después en el versículo 5 al 10, en la primera carta a los Corintios 15, lo que hace el apóstol Pablo es describir y confirmar que la resurrección de Jesús, es decir, que Él, habiendo muerto físicamente por el tormento de la cruz, que Cristo habiendo entregado voluntariamente su alma, su espíritu, habiendo fallecido literalmente sin ninguna duda, irrefutablemente Él murió. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Que después de morir Él se levantó de entre los muertos y que toda esta cantidad enorme de personas fueron testigos de que Él física y corporalmente se levantó de entre los muertos. De hecho, se dice ahí que apareció más de 500 hermanos a la vez, es decir, más de 510 personas fueron testigos cercanos, presenciales, del Cristo resucitado. Y como yo le mandé hoy día en esas lecturas bíblicas para que leyera en su familia, el apóstol Juan nos deja constancia y Pedro de que lo que ellos vieron ese primer día de la semana, ese primer domingo, lo que vio Tomás 8 días después, es decir, al otro día domingo que Cristo se congregó con sus apóstoles, lo que ellos vieron, palparon, tocaron, abrazaron, comieron, no fue un espíritu de Jesús, no fue un holograma, no fue una aparición fantasmal. Lo que ellos vieron y palparon fue el Jesucristo humano, resucitado corporal y físicamente. De hecho, hoy día cuando lo conversábamos con las niñas y con Rorrito, nos dio hambre porque se nos dice que él comió un pescado asado y además comió un panal de miel. Y después a la otra semana volvió a comer con sus discípulos y después más adelante en el mar ahí de Galilea incluso lo esperaron o él esperó, no recuerdo, a los discípulos con otro pescado asado. Entonces, esa es la buena noticia, que Cristo resucitó. El Evangelio está incompleto si solamente hablamos de su muerte. Siempre vemos memes y comentarios y cosas, ¿verdad?, hablando de la muerte de Jesús. Pero está incompleto si no predicamos, si no hablamos, si no adjuntamos a la muerte la resurrección del Señor Jesucristo. Está incompleto si hablamos solo de muerte, solo del sacrificio, solo de su sufrimiento, de su pasión. Pero si lo cortamos, lo separamos de la resurrección, es un mensaje sin esperanza. Como lo decía Romanos capítulo 4, Él murió, fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Pero bueno, ¿y si quedó solamente en eso? Entonces, ¿cuál es el mensaje de esperanza? Que Él resucitó como las Escrituras los habían dicho. Y esta es la parte completa del Evangelio. Eso es lo que trae esperanza a nosotros, que Él resucitó de entre los muertos, física y corporalmente. Esta es una doctrina que es debatida por algunos grupos o sectas, pero aquí vemos la doctrina de la perpetua humanidad de Cristo. Es decir, Cristo murió físicamente, su corazón dejó de latir, su cerebro dejó de estar oxigenado, Él estuvo en la sepultura, pero Él resucitó con su cuerpo, con el cuerpo que todos abrazaron y conocieron. De hecho, tenía hasta las marcas
de la crucifixión. Él ascendió, 40 días después, Él ascendió físicamente. Dice el versículo 11 de Corintios 15, para seguir adelante en el texto. Porque, o sea, yo, dice Pablo, o sean ellos, todos estos apóstoles que menciona como testigos de la resurrección, dice, porque o yo, Pablo, o ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Qué es lo que predica Pablo? ¿Qué es lo que predicaron los apóstoles? Que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo resucitó para nuestra salvación. Sigo en primera carta a los Corintios 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias o anticipo o garantía de los que durmieron es hecho. Vuelve a repetir una vez más el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. La muerte y la resurrección es el corazón del Evangelio. No le agreguemos nada más al Evangelio cuando lo predicamos. Eso es lo que salva, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación, como dice Pablo a los Romanos capítulo 4. ¿Por qué no debería haber sorprendido este acontecimiento, este suceso sobrenatural a sus apóstoles? Porque les sorprendió. Hace un par de años, durante muchos días jueves, yo prediqué sobre todo lo que pasó ese primer día de la semana que resucitó y los días posteriores, antes de la ascensión. Y usted sabe que los apóstoles estaban escondidos, estaban turbados, estaban temerosos, habían llorado, estaban totalmente incrédulos. Pero si Cristo le había dicho, Él había anunciado en reiteradas ocasiones que Él iba a sufrir y que Él iba a resucitar. De hecho, los sacerdotes sabían eso. Ellos fueron donde Pilato, según el Evangelio de Mateo, fueron donde Pilato para decirle, por favor, te rogamos que tú asegures la tumba con un sello romano, como lo ha visto a lo mejor en las películas. Asegura la tumba, Pilato, con un sello romano y con una guardia romana, porque este engañador ha dicho que iba a resucitar al tercer día. Y los apóstoles no lo recordaban, pero Cristo dijo en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó Jesús a Marta. Sí, Señor, dijo Marta, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. El mensaje de la resurrección fue el tema fundamental en la predicación de los apóstoles cuando surgió y creció la iglesia primitiva. Dice Hechos 4:33, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Hechos 17, ahora el apóstol Pablo, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Hechos 17, verso 18, cuando predicó Pablo frente a los filósofos en el Areópago de Atenas. ¿Y qué es lo que les predica Pablo a estos gentiles, a estos filósofos? Les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, la resurrección de Cristo, nuestra segunda confesión o segunda afirmación, recuerde, 1, Cristo ha muerto. 2, Cristo ha resucitado.
No podemos desligarnos de esta verdad. Y el mensaje de la resurrección es omnipresente en la predicación apostólica. Se le predicó que Cristo resucitó a los judíos y se predicó que Cristo resucitó a los gentiles. Pero hay una tercera frase en nuestra culminación de esta Pascua. Cristo regresará. Cristo regresará. Y en esa imagen que subí hoy día a las redes sociales, el acento de la A es una corona, la corona del Rey, porque Cristo regresará a establecer finalmente su reino, su autoridad, su legislación sobre esta tierra y sobre este universo para siempre. Cristo regresará. Y lo sigue diciendo Corintios 15. No me estoy saliendo de este capítulo. Dice Corintios 15, verso 21 al 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, 21 al 23. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, así por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados o tendrán vida, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, Cristo lo primero, Cristo el anticipo, Cristo la garantía, luego los que son de Cristo. ¿Cuándo se levantarán los que son de Cristo? En su venida o en su regreso. Podríamos hablar mucho de esta tercera afirmación, Cristo regresará, pero ahora solamente la estoy mencionando junto con las otras dos. Aquí el apóstol Pablo en su carta a los Corintios capítulo 15 estructura esta triple afirmación, esta triple fe, creencia, firmeza y esperanza de nosotros los creyentes. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado y Cristo regresará. Él tendrá su segunda venida. Un poco antes Pablo dice, bueno, si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Entonces, si Cristo resucitó, hay esperanza, pero ¿esperanza de qué? La esperanza de que así como Cristo resucitó de entre los muertos, así usted y yo, los suyos, por medio de la fe, un día también nos levantaremos de entre los muertos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza en el corto plazo es que si yo tengo que morir, yo puedo morir hoy de un ataque al corazón, de una trombosis, esta semana de un accidente, de un virus. Bueno, si yo muero, ¿cuál es la esperanza? ¿Qué es lo que hizo que Cristo muriera y resucitara? Que yo al cerrar mis ojos a este cuerpo terrenal, voy a abrirlos inmediatamente en la presencia de Dios. Obviamente mi cuerpo va a quedarse en esta tierra. Recuerden que el polvo somos y al polvo volveremos. Pero un día en su venida, como dice Corintios, en su regreso, este cuerpo que estará hecho polvo resucitará y me uniré con Cristo, conmigo, que de una manera misteriosa, espiritual, regresaré y estaremos con Cristo para siempre. Por eso el apóstol Pablo dice en este capítulo 15, verso 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo termina esta epístola? Un capítulo después, primera carta a los Corintios 16, 22. Dice, el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito el que no ama al Señor. Y mira esta frase. Esta frase en arameo es maranata. Maranata. ¿Cómo lo tradujo nuestra Biblia en español? El Señor viene. O Señor ven.
¿Cuál es nuestra confesión? ¿Cuál es nuestra esperanza, nuestro fundamento? ¿Cuál es la verdad, como decía el pastor Harry ayer? ¿Cuál es la verdad que ponemos por delante? ¿Cuál es la verdad que nos apegamos? ¿Cuál es la verdad por la cual corremos? Que Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo regresará. Él viene otra vez. El Señor viene, Maranata. Esa era la confesión de fe y de esperanza de la primera iglesia. Cuando vinieron las persecuciones, las peores persecuciones del Estado de Roma, todo el poder de Roma sobre los cristianos, ¿con qué frase ellos se despedían? Maranata. El Señor viene, el Señor regresará. ¿Cuál fue la confesión de fe de los cristianos que sufrieron la peste antonina en el segundo o tercer siglo? ¿Cuál fue la confesión de fe de la peste justiniana antes de morir? Cuando iban a cuidar a los enfermos de esta peste bubónica en el siglo IV, V, sabiendo que se iban a pegar la peste y que iban a morir. Y antes de morir en su lecho, ellos decían, Maranata, el Señor viene, Él viene. ¿Cuál fue la confesión de esperanza de aquellos anabaptistas que murieron bajo la persecución de la iglesia romana, bajo la persecución de los reformadores como Lutero, como Calvino allá en Ginebra o en Alemania o en Francia? ¿Con qué frases se despedían ellos cuando los hundían en los ríos? Porque se burlaban de ellos porque creían en un bautismo solo para los creyentes y los sumergían en el agua durante minutos para que se ahogaran. ¿Cuál era la confesión de ellos? Maranata, el Señor viene. Y eso es el Evangelio, hermanos. Con eso quiero concluir estas 2 semanas de reflexión. Dice Apocalipsis, capítulo 22, las últimas letras, las últimas páginas de la revelación divina para nosotros. He aquí yo vengo pronto, Apocalipsis 22, y mi galardón, mi premio conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice el Señor, resucitado y glorificado, yo vengo pronto. Después más adelante el Espíritu y la esposa dicen, Maranata, ven. Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, le dicen al Señor. La invitación. El que da testimonio de estas cosas, Juan, dice, o Cristo mejor dicho, ciertamente vengo en breve. Y Juan dice, sí, ven, Maranata, Señor Jesús. Eso es la Pascua de Resurrección. Esa es la muerte, la sepultura y la resurrección. Hermanos, esa es nuestra esperanza. No es solamente una doctrina, una teología, una fecha, una fiesta. Es una convicción de vida. Como Él resucitó un día domingo, un primer día de la semana, Él fue las primicias, Él fue el primer fruto de esta cosecha de Dios, de la mies que es mucha. Si Cristo resucitó, nuestra fe es que nosotros resucitaremos con Él. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo regresará. En esa verdad nos alineamos, a esa verdad nos unimos y por esa verdad corremos. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su fidelidad en conectarse, en escuchar. Yo hago esto por el Señor, delante de Él y para Él. Pero también, hermanos, lo hago por amor a ustedes, no solamente porque es mi llamado irrenunciable a predicar el Evangelio. No puedo dejar de hacerlo. Tenga ganas o no tenga ganas, esté sano, me duele la cabeza. Mi llamado es
a predicar el Evangelio. Pero también lo hago porque los amo, hermano, y yo sé que todos, usted y yo, necesitamos estar conectados, unidos y correr por esta verdad que es la palabra. Por eso, aunque lo hago por el Señor y aunque hubiese uno conectado o cero, yo lo haría igual. Pero obviamente como una persona humana que siente, que se alegra, que se entristece, yo le quiero dar las gracias por haberme animado también con su presencia, con los comentarios, con su gratitud. Eso realmente me anima, me emociona y, y me anima a seguir haciéndolo en el futuro, espero en el púlpito de la Iglesia Bautista de Conchalí. Así que hermanos, gracias porque me han hecho sentir que no estoy predicando a tumbas vacías, a sepulcros blanqueados, sino que realmente hay alguien detrás de estos ceros y uno. La tecnología está misteriosa de la internet, de lo digital. Gracias porque detrás de esa pantalla yo sé que ustedes, hermanos y hermanas, e increíblemente hermanos que son nuevos en las cosas de Dios, eso me ha permitido también poder hacer esto con alegría y con gratitud a Dios y también a ustedes. Así que muchas gracias por sus palabras de ánimo, que me lo han hecho por interno y también de manera pública. Voy a despedirme con una oración. Padre Celestial, Padre bendito, terminamos este viaje de 2 semanas o un poquito más. Gracias porque pudimos terminar este viaje por tu palabra. Señor, he tratado de no predicar ninguna idea mía. He tratado de no contar chistes ni de contar anécdotas. Solamente, Señor, todo aquello que es tu palabra y todo aquello que sirve, Señor, para enaltecer tu palabra. Gracias, Señor, porque me has permitido el tiempo, las fuerzas para poder traer, no sé, unos 15, 16 mensajes de tu palabra. Gracias porque sé que hay hermanos y hermanas que han sido alimentados y enseñados por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, porque nos ha enseñado, nos ha fortalecido. Y te ruego, bendito Espíritu Santo, que tú sigas abriendo nuestros ojos para que miremos las maravillas de tu ley. Ayuda a mis hermanos y a mis hermanas a seguir unidos a tu palabra, a la oración, durante estos días y estos tiempos de crisis, de dificultad. Señor, que tú nos mantengas en alto y que cuando nos vuelvas a regalar el privilegio de congregarnos, Señor, tú permite que mis hermanos y hermanas puedan volver a congregarse. Gracias, Señor, gracias, porque Cristo murió, Cristo resucitó y sabemos, y es nuestra esperanza, que Cristo regresará. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga. Ahí después voy a saludar y dar me gusta y responder todos sus saludos, ya para no hacerlo aquí, para no cruzarme por la pantalla, ya. Así que gracias, voy a saludarle. Estén orando por nuestra hermana Alicia Gutiérrez, ya por estos tiempos difíciles también para ella, por Esther de Carrasco, la esposa del pastor Patricio Carrasco, que tiene este coronavirus, el COVID-19, y también por la amiga de Carlos y de Susana, que también está con el COVID y necesita nuestras oraciones. Y por supuesto, tenemos que orar por todos aquellos que están enfermos, es decir, por todos nuestros vecinos, ciudadanos chilenos, no solamente para que se sanen de esta enfermedad, sino para que ellos conozcan el Evangelio que salva. Que Dios les bendiga y mañana los del curso nos juntamos a las 8 y los del grupo de la iglesia voy a subir la segunda clase para que ustedes las puedan escuchar. Así que nos abrazamos, nos saludamos ahí con el codo y que Dios les bendiga.